empresas murieron en el pasado año? Más de 300.000 en España. ¿Cuántas personas se vieron afectadas por un ERTE el pasado año? Más de 4 millones. ¿Cuántas empresas, cuántos negocios no pudieron subir su persiana el pasado año? Todos lo hemos visto. Queríamos ir al bar de la esquina, pero el bar de la esquina estaba cerrado. Y el bar de enfrente también. O si habría de un modo al que no estábamos acostumbrados. En ese contexto se encontraba Mau San Miguel hace justo un año. Conmigo está Mercedes Almendro, que nos va a contar un caso espectacular. Buenos días a todos. Stephen Covey decía en una de sus citas, que sabéis que tiene muchísimas, que tratarás a los empleados siempre exactamente igual que tratabas a tus mejores clientes. Y nosotros en Mau San Miguel entendemos que eso es lo que hay que hacer. Hay que tratar a nuestros empleados igual que a nuestros clientes. Y queríamos profundizar en cómo podíamos hacerlo. Queríamos entender qué relación había entre la experiencia del cliente y la experiencia del empleado, para ver si la fórmula que aparece en el inicio de la presentación, que da resultados, era cierta o no era cierta. Y eso es lo que vamos a tratar o lo que voy a tratar de contaros. Cómo, analizando experiencia cliente, analizando experiencia empleado, conseguimos mejores resultados si ambas dan buenos resultados. Este es el contexto en el que nosotros nos movíamos. Imaginaros hace un año cómo estaban nuestros clientes. Em, Perdón, que no sé por qué no pasa. Ahora, todos los bares estaban cerrados. Cambios constantes en las restricciones a la hostelería. Sabéis que abríamos, cerrábamos, estaban los pobres clientes, compraban, se abastecían los bares, luego volvían a cerrar. Riesgo claro de desaparición de clientes y de distribuidores. No solamente los clientes, que son los que atienden al consumidor, sino también los que atendían a los que sirven a los bares, que son los distribuidores. Y una caída drástica de ventas. Lógicamente, pues si no tenían ventas, se me está pasando sola la presentación. Vale, imaginaros cómo estaba nuestra gente, cómo estaba nuestro equipo, sin poder ver a sus clientes, porque no podían salir de casa. Aunque fuimos de los primeros en España en salir a apoyar a nuestra hostelería, en el mes de mayo estábamos ya, en cuanto se levantó el confinamiento, con todas las medidas de seguridad, lógicamente, con unas formaciones en protocolos muy exhaustivos, pero estaban ahí viendo a nuestros clientes, llenos de incertidumbre de qué es lo que iba a pasar y cómo íbamos a avanzar, cansados de esperar y de ver qué podíamos hacer y qué no. Y una caída drástica de las ventas, como no podía ser de otra manera. Y aquí yo quiero sobre todo reforzar para que veáis que será un poco la línea que vayamos siguiendo. Muchos de nuestro equipo de hostelería salió a apoyar al equipo de alimentación, porque la alimentación sí estaba abierta y tenía, lógicamente, todo el parte del consumo de hostelería se había desplazado a alimentación, lógicamente, porque, como estábamos comentando antes, la cervecita en casa pues te la tomabas, ¿no? No era lo mismo, pero ¿cuántos no habéis hecho brindis virtuales con vuestros amigos o con vuestra familia? Pues, lógicamente, había mucho más trabajo en alimentación y muchos de nuestros compañeros de hostelería salieron a apoyar a la alimentación. Con todo esto, lo que dijimos ¿cuál era la opción más lógica? ¿Qué decidimos hacer? Pues parecía que la situación más lógica es decir, pues no hacer nada. No, pues nosotros hicimos lo que para nosotros era lo más importante, invertir en nuestros clientes e invertir en las personas que teníamos en la compañía. ¿Cómo? Invirtiendo en el futuro y sacrificando el presente, es decir, invirtiendo en la hostelería e invirtiendo en las personas. Todo eso para transformarnos. ¿Ya puedo? Vale. Todo ello para aprovechar el momento y transformarnos. ¿Por qué? Bueno, nosotros teníamos un modelo muy sólido, un modelo comercial muy sólido, que es lo que nos ha permitido ser líderes en hostelería y líderes en alimentación, líderes como una empresa, y queríamos ver si ese modelo, dado el entorno de incertidumbre que teníamos, funcionaba o no funcionaba y qué cosas había que introducir o qué cambios había que introducir en ese modelo para seguir siendo líderes. Y analizamos el modelo. ¿A qué conclusiones llegamos? Pues la primera conclusión a la que llegamos era que teníamos un excelente producto y una propuesta de valor única.
Es decir, que teníamos un buen modelo, un modelo sólido con una gran propuesta de valor y muy buenos productos. Que contábamos con herramientas digitales excelentes, que son la base de nuestra ventaja competitiva. Y que teníamos muy buena gente, que era lo que también hace que las cosas funcionen, ¿no? Y lo único que nos faltaba era poner esto de una forma que aportara a los negocios de todos los clientes y pudiéramos llegar a todos ellos. ¿Y qué hicimos? Fue hacer un diagnóstico. En este diagnóstico, ¿qué concluimos? Analizamos todo el modelo con distintas fases y espera, voy a ponerlo todo y os lo explico todo, porque si no. Vale. Llegamos a la siguiente conclusión. Nosotros teníamos, analizando el modelo, un 55% de cumplimiento de modelo, del modelo que teníamos definido como modelo operativo comercial, con lo cual teníamos ámbito de recorrido. Ese modelo lo analizamos para los 3 roles que tenemos diferenciados. El rol del gestor de captación, cuyo foco es captar clientes, el del gestor de mercado, que también capta, pero su foco está sobre todo en hacer crecer y en mantener a nuestros clientes, y el gestor de concesionario, cuyo foco está sobre todo en hacer crecer al distribuidor y en conseguir que también genere negocio el propio distribuidor. Y vimos que los 3 roles tenían sentido, que tenían sentido los 3 roles y que su rol es distinto del que tiene el distribuidor, que tiene mucho más que ver con la preventa y con la introducción de las referencias. Con lo cual, los 3 roles estaban claros que tenían sentido. Luego analizamos los momentos del ciclo de venta y vimos en qué éramos fuertes y en qué áreas teníamos que trabajar e identificamos que había puntos como la parte de asesoramiento y de referenciación donde podíamos hacer más, contar más nuestra propuesta de valor. Y en base a eso definimos una serie de retos, vimos 7 conclusiones, definimos 3 grandes retos que son los que empezamos a trabajar en el mes de mayo. El primero era evitar la fuga de nuestros clientes y generar fuga en los de la competencia, aportar al negocio. Y el tercer reto, que incorporáramos más referencias, porque ahora veremos que sí que estaba demostrado que cuanta más fidelización tiene el punto de venta y más le referencias, más permanece con nosotros, ¿vale? Y todo esto soportado con algo transversal, que es el uso de las herramientas comerciales. Porque está claro que al final la herramienta comercial tiene que ser un apoyo para el gestor y tiene que verle la utilidad a las herramientas comerciales y cómo las herramientas contribuyen a conseguir lo que necesitamos, ¿vale? Entonces, lanzamos el primer reto y los clientes nos dieron las claves para dónde estaba el éxito. Perdonadme porque no me di cuenta ayer que estaba animada la presentación. Nos dimos cuenta de que los clientes nos dieron el éxito de qué es lo que nos daba a nosotros el éxito cuando les preguntamos, ¿vale? Entonces, ¿qué nos dijeron? Por un lado, que aprovecháramos las herramientas digitales. Ellos veían que cuando nosotros aprovechábamos las herramientas digitales, se sentían que había una diferenciación en el rol y en lo que ofrecíamos. Que asesoráramos al negocio les venía bien. Ellos querían que les asesoráramos. Sobre todo, pensad que en momentos de incertidumbre, como ha comentado antes Alberto, no sabían cómo podían abrir, qué medidas tenían que cumplir, eh, qué tenían que hacer, cómo mantener la higiene y la seguridad dentro de la hostelería. Bueno, pues nosotros les asesoramos en eso porque entendíamos que era relevante para ellos. La planificación de las visitas y el acompañamiento a los preventas, también muy relevante, para asegurarnos que también hay una venta perfecta por parte de la preventa. La venta consultiva, es decir, identificamos 5 hechos clave que si los llevábamos en la guía, el cliente decía que había sido una visita perfecta. Lo mismo con enseñarle a vender las nuevas referencias. El punto de venta también pide que le enseñes a vender las referencias nuevas porque muchas veces no sabe cómo posicionarla dentro del punto de venta. Y luego ser líderes en concesionario, es decir, que el concesionario realmente te percibiera, concesionario distribuidor, te percibiera como un partner, como alguien que te podía apoyar. Y en base a eso definimos una forma de trabajar, que son uno para cada rol, que son los acrónimos que veis abajo, donde les íbamos marcando cuáles eran los distintos momentos de la venta y qué es lo que tenían que hacer en cada una de las fases. Y lo que hicimos fue combinar lo que nos pedían los clientes con nuestro modelo operativo y así poder llegar a tener el modelo perfecto de venta. Y hemos establecido una transformación por retos de negocio que consiste en transformar rutinas y en ir cambiando esas rutinas. Y esas rutinas las hemos cambiado a través de formación, como no puede ser de otra manera, porque hay que inculcarles nuevas hábitats y cambiar la mentalidad y el por qué hay que hacer las cosas de forma diferente. A través del seguimiento por el jefe, que veremos que es la clave y la pieza fundamental que necesitamos, porque si el jefe no está convencido del cambio y no les apoya en ese cambio, veremos
con datos que no se implanta de la misma forma el modelo. En su día a día, cambiando las formas de trabajar. ¿Vale? Además, midiendo con KPIs y de negocio. Para eso tenemos implantado desde hace tiempo metodología Lean y en los paneles de Lean tienen todos los KPIs de seguimiento del modelo y semanalmente hacen seguimiento de esos KPIs en todas las jefaturas de ventas de todas las regionales. Además, generando experiencia al empleado, porque es lógico, bueno, lógicamente preguntando a nuestros clientes y preguntando a nuestros distribuidores y preguntando a nuestros empleados cómo se han sentido ellos, porque no solamente hay que ver si el cliente percibe el cambio y si está a gusto con el cambio, también hay que ver cómo está llevando este cambio el empleado. Lanzamos el primer reto, como os decía antes, en el mes de mayo hasta el mes de junio, que es el de evitar la fuga de nuestros clientes y generar la fuga de la competencia. Y estas son las conclusiones que hemos llegado después de este reto. Veis, todos los indicadores muestran que claramente hemos mejorado tanto en el número de visitas a clientes, no es que antes no se visitaran a los clientes, es que no estaban referenciados y no lo estaban registrados en la herramienta con los pasos que estábamos siguiendo. Hemos mejorado en visitas a clientes, hemos mejorado en el uso de la herramienta, hemos mejorado en el acompañamiento de los jefes de ventas, lo mismo, no porque antes no acompañaran, sino porque les hemos puesto una plantilla para asegurarnos que todos los hitos del modelo se van cumpliendo y luego les dan feedback sobre qué cosas se han funcionado y qué cosas no están funcionando. Y el cumplimiento del modelo está incrementándose también y estábamos en torno al 60%, que esperemos que siga avanzando antes de final de año. Vale. A final del año, que es lo que os decía, y vamos a medir otra vez y comparar los resultados que hemos tenido con los del año 20. Pero vimos que con esto no era suficiente, porque hasta ahora hemos visto indicadores de negocio que parece que están yendo bien. Pero no solamente queríamos ser la mejor compañía para los clientes, también teníamos que serlo para nuestros empleados. ¿Vale? ¿Me pasas? Perdón. Vale, entonces, ¿qué es lo que hicimos? Lo que hicimos fue nosotros coger la experiencia de cliente. Sabéis que al final las experiencias, tanto de cliente como de empleados, son percepciones que tiene un cliente o tiene un empleado de los momentos concretos, o bien que interactúa el cliente con nosotros o que tiene el empleado en sus momentos de la verdad, ¿no? Cuando nota que hay algo que no está funcionando. Nosotros habíamos hecho en el mes de junio de noviembre, una medición de todo lo que es la experiencia del empleado de toda la compañía, pero aquí quisimos poner foco en la experiencia de nuestros empleados en el momento concreto del reto, cómo habían vivido ellos el reto, si lo habían vivido bien, si se habían sentido acompañados, si entendían el motivo del reto y como veis por los resultados fueron excelentes. Vendrán luego a contaros, José Luis vendrá a contaros qué relación hay entre cómo hicieron la correlación entre experiencia cliente y experiencia empleado. Pero para que veáis que sí que lo correlacionamos y efectivamente quedaba demostrado que cuando tienes una buena experiencia de cliente, también es porque tienes una buena experiencia del empleado. Y que, como veis en la gráfica, se sintieron acompañados en todo momento, tanto del reto de su día a día como en su desarrollo profesional, como por su jefe. Es verdad que el jefe es el que sale un poquito más bajo, pero estamos hablando de niveles del 79%, con lo cual también son niveles muy altos de motivación. Con lo cual la fórmula se cumple, que la experiencia del empleado junto con la experiencia del cliente, si son positivos, da mayores resultados. Y empezamos a hacerlo. Teníamos muy buenas noticias. El índice de satisfacción o de recomendación que hacen en España de sus empresas en benchmark es un 16, un más 16. Sabéis que va la escala entre menos 100 y más 100. Es un más 16. Nosotros en la red de ventas la recomendación es un más 58. Con lo cual, es una manera de ver que las personas realmente están motivadas con el reto y se sienten que están contribuyendo y que se sienten acompañados en este proceso. Lo más importante y lo clave de todo es que el jefe es el que se asegura que las personas perciban, que las personas perciban si el modelo está, si se sienten acompañados
tienen mejores resultados. Y eso se ve así. El 77% se encontraba que se encontraba acompañado y que había seguimiento por parte de su jefe. Pero si veis, en la parte azul están aquellos en los que sí su jefe les acompañaba y en el color más naranja están aquellos que su jefe no les acompañaba en ese seguimiento o ellos percibían que no eran acompañados. Y veis perfectamente cómo salta el indicador desde cuando yo me siento acompañado y que mi jefe me hace seguimiento de mi día a día en el reto a cuando no me siento acompañado. ¿Vale? Con lo cual, al final, como todo influye en los indicadores, también el responsable, este seguimiento no solamente influye en la motivación de la persona, también influye en todos los indicadores que hay de negocio. Perdón, ¿vale? Entonces, aquí veis cómo, siendo el promedio del gestor de mi responsabilidad, perdonadme porque no lo leo en pantalla, mi responsable es un referente para mí, que es un 7,9, que es relevante. eh, Cuando él se siente acompañado, se incrementa un punto con 9. Y todas las demás variables, tanto la aportación del reto a ser mejor gestor, la motivación a lo largo del reto y el proceso de implantación del reto, incrementan cuando te sientes acompañado por tu jefe. ¿Vale? Entonces, que es muy importante esta parte del acompañamiento y donde vamos a poner foco también en el segundo reto para asegurarnos que todos los jefes acompañan a los gestores. Eso además se plasma también en el uso de la herramienta de gestión comercial. Para que veáis, esto es el uso y la frecuencia y recurrencia de uso de la herramienta. Y como veis por las curvas, se ha duplicado el uso consistentemente y se va incrementando el uso comparado con el año anterior. Con lo cual, eso también nos demuestra que están viendo la utilidad de las herramientas y de lo que estamos haciendo y para qué les sirve la herramienta y cómo contribuye a mejorar su gestión. Y todo esto también tiene sentido para los clientes y para el negocio. Esta aportación nos ha llevado que cuando tú mides la satisfacción del cliente con su gestor, si veis, antes del reto era 7,6 y cuando hicimos la medición parcial en julio estamos en un 8,2. Y también vemos que la fuga ha disminuido con el reto, con lo cual demostramos también a través del cliente que efectivamente el gestor, la labor del gestor, el tener una guía, el tener claros los focos, saber hacia dónde tiene que dirigir sus objetivos, aumenta la satisfacción del cliente y y disminuye el riesgo de fuga. Y no la traemos aquí, pero también hicimos la encuesta en distribuidores y también los distribuidores están más contentos con sus gestores, entienden cuál es el objetivo y tienen claro y se sienten más cómodos en la venta. ¿Vale? Con lo cual se demuestra la fórmula que decíamos de que la experiencia del empleado más el uso de las herramientas comerciales más la experiencia del cliente consigue más resultados de negocio. Están recibiendo mensajes de agradecimiento de los clientes. Están vendiendo mucho más con un modelo que funciona y que les acerca al futuro. Y están mirando el futuro lleno de ilusión y de certeza. O sea, es verdad que no todo es maravilloso, quiero decir, un proceso de transformación es un proceso de transformación y tienes a personas pues, que son más aliados o que son más proactivos al cambio y personas que menos. Pero también es decir, por ejemplo, no lo traemos aquí, pero detractores no tenemos ni un 10% del modelo. Y yo creo que eso es muy relevante porque siempre tienes que tener personas, pero lo que estamos haciendo es que ellos realmente están entendiendo para qué es este cambio y qué es lo que les está proporcionando y ellos se sienten muy satisfechos porque ven constantemente y mensualmente que los KPIs mejoran. Con lo cual eso al final les llena a ellos de satisfacción el ver que estamos avanzando. Pero no solamente para la red comercial, también para los clientes. Los clientes, qué es lo que sienten? ¿Me pones la lista de? Vale. Agradecen la ayuda que han recibido cuando más la necesitaban. Sabéis que invertimos en el mercado mucho dinero ayudándoles con las aperturas. Están con las terrazas, cuando en invierno solo se podía abrir fuera. Bueno, pues tuvimos distintos momentos allí para ayudarles a ellos en su negocio. Más preparados para el futuro gracias a nuestra actuación. Más unidos que nunca a sus gestores, celebrando la vida y brindando por el futuro junto a Mau San Miguel. Y no quería terminar sin poneros la campaña nueva que ha lanzado Mau 5 Estrellas, que habla del propósito de la marca. Y como sabéis, el propósito de la marca es lo que la marca quiere trasladar, cuál es su razón de ser, y se basa en la diferencia que quiere crear en el mundo.
Y esta es, os vamos a poner el anuncio de Mau 5 estrellas para los que no hayáis podido verlo, porque esto es lo que queremos trasladar tanto con Mau 5 estrellas como compañía. Eso que tú me das, no creo lo tenga merecido. Todo lo que me das, estaré siempre agradecido. Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía. Eres lo mejor Que me ha dado la vida. todo te lo voy a dar. Fuiste mi mejor medicina. Todo te lo daré, sea lo que sea lo que pidas. Y eso que tú me das es mucho más, es mucho más de lo que nunca te he pedido. ¿Qué tal? ¿Qué tal estás? Es mucho más, es mucho más de lo que nunca te he pedido. Todo lo que me das es mucho más, es mucho más de lo que nunca me he merecido. Todo lo que me das. Hemos visto un caso absolutamente espectacular en sí de sostenibilidad, clarísimo. Ahora hemos visto, digamos, la demostración empírica, el salto que ha habido en personas, en clientes, en uso de herramientas, en experiencia de cliente, todo, digamos, alineando, ¿no? Y ahora vamos a ver el por qué y el cómo, ¿vale? Y conmigo van a estar aquí dos compañeros y amigos, ¿vale? Nico Santamaría, que ha sido el director del proyecto, ¿vale? Y José Luis Pascual, que es manager de Customer Experience, y José Luis Pascual, que es nuestro director de la unidad de negocio de experiencia de empleo y probablemente uno de los mayores expertos del mundo, si no el que más, en Employee Experience. Wow. Wow. Digo yo no, ¿vale? Era toca hablar. Entonces, os van a explicar el porqué, ¿no? Eso es. Sí. ¿Me funciona bien micro y tal? Sí, fenómeno. Bueno, yo antes de empezar, sí que he visto las cervezas, digo, joder, teníamos una buena excusa para tener cerveza en lugar de agua y nos hemos equivocado. Pero bueno, quería empezar también negando un poquito esa fórmula, ¿vale? Porque aunque se haya demostrado que efectivamente da resultados, tanto en uso de herramientas, tanto en KPIs de negocio, e incluso, bueno, pues con cómo de satisfechos están nuestro equipo, yo creo que no es un más, sinceramente. Creo que es un por, ¿no? Porque creo que lo que es experiencia de empleado multiplica los resultados, ¿no? Si conseguimos... ¿No se me está oyendo? ¿Ahora mejor? Vale. Decía que eso no es un más, para mí, por lo menos, que eso es un por, ¿no? Porque al final, experiencia de cliente y experiencia de empleado multiplican esos resultados, ¿no? En el momento en el que vemos que uno de los dos pues, no es un factor positivo, se ve muy minado, ¿no? Y no es que es algo que reste o que sume. Y a partir de ahí, pues queríamos empezar a contaros un poquito cómo trabajamos nosotros esto o qué marco proponemos para ello. Más o menos creo que funciona por lo menos ahí. Vale, y lo primero que queríamos hacer era pues hacernos una pregunta de ¿por qué merece la pena trabajar conjuntamente esto, no? Vimos, o de toda la vida, se conoce que, bueno, partimos de unos KPIs de negocio, ¿no? De cómo funcionan las ventas, de cuántas visitas estamos haciendo, de cómo va la rentabilidad, de cuántos productos tienen nuestros clientes, ¿no? Y eso era lo que nos guiaba en este recorrido. Y a eso, pues se le vio sentido y se le añadió otra cosa, que era ¿qué es lo que querían los clientes? ¿No? Es decir, ¿qué es lo que viven con nosotros? ¿Cuál es esa experiencia? ¿Qué les hace que me compren más?
que me compren o que tengamos mayor número de ventas, mayor número de referencias. Pero se nos quedaba un poco descafeinado, porque al final esas ventas en muchas ocasiones ya no solo dependen de una plataforma de e-commerce, no dependen de un clic, sino que dependen de alguien que está delante, alguien que está haciendo esa venta, ¿no? Y por tanto, necesitamos que también entender lo que quieren los empleados, ¿no? Y este trío, esta trifecta es lo que nos lleva a esos euros, ¿no? A esos resultados y a esa multiplicación que decíamos. Y partíamos de lo que, bueno, queríamos aquí retomar un poquito el caso de Mau, y decíamos que lo que hicimos aquí fue tomar una decisión, pues más o menos ilógica, ¿no? Que era, yo estoy en medio de una crisis, no sé lo que va a venir, la economía ha caído no sé cuántos puntos, y yo, en lugar de parar, digo, yo sigo. Y yo invierto, pero es que invierto en los clientes y les doy millones. Invierto en mis empleados y les doy tiempo, no les llevo a ERTES, ¿no? Y digo, ¿por qué? Porque, bueno, quiero aprovechar que tenemos un momento en el que se puede hacer un cambio, ¿no? Quiero invertir en el futuro sacrificando nuestro presente. Que a mí sí se me escucha. Mercedes lo has explicado perfectamente, entonces no es volver a contar lo mismo, ¿no? Pero un reto muy, muy interesante por todo, ¿no? Por lo que significa incluso Mau para nosotros, en nuestra vida, en muchas cosas, ¿no? Y esto para nosotros fue un gran reto porque consideramos que esto es lo que a nosotros también nos llama como, digamos, es nuestro para qué de compañía, ¿no? Y lo que habéis hecho y lo que nosotros intentamos ayudaros es a entender que si queríamos transformar, ¿no? O intentar estar allí con el cliente y estar allí con el empleado, perdón Mercedes, te estoy viendo a ti, pero bueno, hablo un poco para los demás, teníamos que trabajar desde la perspectiva del cliente, obvio, ¿no? Customer Experience, y veréis hoy un montón de casos de este análisis del Customer Experience, pero teníamos que también intentar entender, escuchar y luego, bueno, actuar esa transformación en el modelo operativo, en el modelo de cliente, desde la perspectiva del empleado, trabajando la experiencia del empleado, ¿no? Y eso es lo que intentamos hacer, ¿verdad, Nico? Hemos hablado, y todos estáis de acuerdo, con frases de todo tipo, ¿no? Hablabais de Kobe y pues hay miles, ¿no? de frases que, bueno, pues nadie puede estar en desacuerdo diciendo que el empleado es clave para, bueno, pues para la transformación, somos el factor humano, ¿no? Eso es así. Pero la diferencia fundamental es en decirlo, en creerlo y en dar datos concretos para poder transformar a través del empleado. Y eso es lo que queríamos hacer, ¿no? Queríamos entender qué vivía un empleado que tenía que transformar este modelo de negocio, ¿no? ¿Qué vivía un empleado promotor? ¿Por qué no se utilizaba una herramienta? ¿O por qué sí? ¿O por qué un manager escuchaba o no escuchaba a determinada gente, ¿no? Y eso es lo que intentamos hacer, ¿no? Intentar trabajar el vínculo entre, evidentemente, los empleados, el cliente y los resultados de negocio. Para eso, modelo de cliente, ¿no? El modelo de relación hacia el cliente, que bien comentaba Mercedes, estaba muy trabajado y había que intentar que se llevara a cabo. Y para eso intentamos incluir la parte de experiencia del colaborador, del empleado, ¿no? Tengo que entender qué ocurre ahí, en esa relación, en esas personas que tienen que hacer real este modelo. Y a partir de ahí, a partir de esa correlación, sí llegar a los resultados de negocio. Resultados de negocio, bueno, los hemos visto, se han conseguido. Ese era el objetivo, intentar entender que sin el empleado en el medio, en el centro de todo, igual que evidentemente el cliente, sin ese multiplicar, como decía Nico, no podríamos conseguir los beneficios y los resultados que queríamos conseguir en Mau. ¿Sí? Básicamente, perdona, ya lo ha mencionado Mercedes, ¿no? Pero al final, experiencia de empleado hace que aumente nuestro grado de promotores dentro de la compañía. Eso hace que aumente también el uso de las herramientas porque vemos la utilidad que esas herramientas tienen y ya no solo cómo le ayudan al cliente, que decía Alberto ese grado de percepción de diferenciación, sino que también cómo me ayudan a mí en mi día a día, que es importante, ¿no? A partir de ahí mejoramos la experiencia de empleado, ese grado de promotores de los clientes y, por tanto, esos resultados de negocio, ¿no? Y sí que queríamos traeros un pequeño marco de cómo podríamos empezar a trabajar esto, ¿no? Es un resumen al final de lo que ya ha dicho Mercedes y cómo lo han trabajado o lo hemos trabajado en Mau, pero al final tenemos como tres grandes bloques, ¿no? Tenemos un bloque de negocio, un bloque de cliente y un bloque de empleado. ¿De dónde partimos? Pues vamos a ir al inverso y vamos a partir del cliente y del empleado, ¿no? Vamos a primero medir qué es lo que vive cada uno de ellos, pero no medir solo satisfacción, no medir solo NPS o ENPS, sino medir el Customer Journey o el Employee Journey, ¿no? Momento a momento, qué es lo que vivían. Veíamos antes en la presentación cómo teníamos esa curva de qué momentos son los que está viviendo nuestro empleado, cómo estamos, dónde tendríamos que trabajar, y eso lo ligamos también a qué momentos son los que vive nuestro cliente y cómo los trabajamos, ¿no? Y a partir de ahí es cuando ya hacemos ese diagnóstico e identificamos, oye, pues, ¿qué queremos ser de mayores, ¿no? ¿Dónde están nuestros objetivos y cómo identificamos nuestros retos? Porque eso es en lo que se va a basar todo este nuevo modelo que creamos al mismo tiempo
entre cliente y entre empleado, como decía José Luis, ¿no? Creamos un modelo que realmente ayude en nuestra relación con nuestros clientes y que se base también en la relación que tenemos con nuestros empleados, ¿no? Para poder individualizar y entender que cada colectivo dentro de una compañía es distinto y que por tanto tenemos que entender sus contextos. Y a partir de ahí, pues ya toca remangarse, ¿no? Y empezar a trabajar realmente, ¿no? Que es pues esa implantación a través de los retos que, ¿cómo proponemos? Pues como decía Mercedes, primero, definiendo unos KPIs que no sean solo satisfacción, NPS o ENPS, sino KPIs de negocio. Oye, ¿cuánto estás vendiendo? ¿Cuántas referencias hay? ¿Cómo estás siendo de efectivo o de eficiente en tus visitas? ¿No? Y para ayudarles a eso, porque no les queremos dejar solos en el desierto, tendremos que darles pues, contenido, formaciones, acompañamiento de sus superiores, involucrar a otros departamentos, que no dependa solo de recursos humanos, de experiencia de cliente, de marketing, sino que tengamos también pues, a operaciones, a finanzas metidos, ¿no? Y a partir de ahí, pues obviamente estar constantemente escuchando a nuestro cliente, saber si ese modelo que hemos implantado efectivamente está teniendo éxito y está teniendo impacto, ¿no? Y a partir de ahí iterar, que esto es básico, ¿no? Es decir, si yo escucho, soy capaz de ajustar lo que necesito y crear ciertas alertas, ¿no? Aquí, pues, por ejemplo, lo creamos en Mau. Oye, ¿qué pasa si yo estoy preguntando a un cliente y de pronto me dice que tiene intención de fuga? Oye, pues, coño, que le llegue directamente a su gestor, ¿no? Y que sea él capaz de gestionarlo, porque también le estamos dando esa autonomía, ¿no? Y obviamente también escuchar al empleado, entender qué es lo que necesita y cómo está viviendo toda esta implantación. Porque lo decíamos antes, ahora más que nunca hemos vivido un momento muy complejo. Estábamos todos en casa, estaba todo cerrado. Podéis imaginar que la motivación no era la ideal, ¿no? Y queríamos implantar algo que suponía un cambio para ellos. Como no les entendiésemos, como no partiésemos de ellos y nos apoyásemos en lo que necesitaban, iba a ser imposible ejercerlo, ¿no? Y a partir de ahí, pues ir definiendo qué íbamos a o qué acciones internas íbamos a ir trabajando, ¿no? Es decir, que esto no sea una planificación perfecta desde el inicio, sino poco a poco ir trabajándolo con un mínimo producto viable, que se podría decir. Eso es. ¿Y qué conseguimos? Pues, oye, volver a los 3 circulitos de antes, pero volvemos de una manera distinta, ¿no? Y es que ya no simplemente entendemos, sino que ahora actuamos. Actuamos sobre el negocio, porque actuamos sobre esos KPIs, sobre las ventas, sobre la rentabilidad, sobre las visitas. Actuamos sobre el cliente, sobre la satisfacción, sobre cuánto nos compra, sobre qué necesita de nosotros, cuánto hablamos con ellos. Pero también actuamos sobre el empleado, ¿no? Y actuamos sobre qué necesita de su jefe, qué necesita de central, qué necesita en su día a día, ¿no? Y entender cuál es su puesto y cuál es su rol realmente. Lo que tenéis debajo, ¿no? de este modelo, ¿no? de estas 3 perspectivas, es un camino que bueno, pues empezábamos hablando de ello, ¿no? Yo sé que es importante invertir en el empleado, yo sé que es importante invertir en el cliente, ya, pero esto, ¿cuánto importante es, ¿no? ¿Cuánto me va a rentabilizar lo que estamos haciendo en mi cuenta de resultados? Que eso es una pregunta que nos pueden hacer perfectamente. Obvio que tenemos un propósito de compañía, que queremos que los empleados vivan bien, vivan felices o no, y evidentemente también queremos que nuestra compañía dure muchos años. Bueno, pero también tenemos que entender que esto es un análisis de resultados, ¿no? Y lo que hay por detrás es un análisis real, ¿no? Lo que intentamos analizar es, partimos de la hipótesis de un empleado con un NPS alto, es decir, un empleado que promociona a su empresa, tiene una mejor experiencia. Bien, hay una correlación directa, estamos hablando de un 0, bueno, ahí lo tenéis, un 0,9, ¿no? La siguiente hipótesis, ¿el empleado comprometido hace que el cliente esté comprometido? Sí, ahora lo veréis, ¿no? Es un ejemplo, es un ejercicio real. En este caso, vemos cómo hay una correlación directa entre que yo, empleado comprometido, haga que un cliente sea promotor, que esté comprometido. ¿Y cuál es la siguiente pauta? ¿Ese cliente comprometido compra más? Porque también es interesante, ¿no? Pues sí, compra más. Volvemos a la base de esas 3 fórmulas, ¿no? Que hemos dicho antes. Empleado comprometido, cliente que me compra más. ¿Interesa o no interesa meter esos ambos mundos, ¿no? Dentro de esta dinámica de trabajo? Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí. Y para ya concluir, simplemente ya es una reflexión, ¿no? Y yo, bueno, todo mi equipo están todo el día diciéndome ya, para de decirlo, ¿no? Pero creo que nos tenemos que quedar con esto. Nuestro empleado también es nuestro cliente. Si trabajamos desde la perspectiva de cliente, tenemos que trabajar desde una perspectiva de customer centric. Y en esa perspectiva de customer, el propio cliente, tendremos diferentes tipos de cliente. El cliente que está posiblemente fuera de mi compañía y el que está dentro. Pero es que ambos nos van a ayudar a conseguir los resultados de negocio. Hasta aquí lo que queríamos contar, ¿verdad, Nico? Poco más. Muchas gracias.